una frase de un predicador del siglo XIX llamado Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Dice, hay gente que dice que no se habla ni de religión ni de política, pero sí saben, en la política están los peores ladrones y en los púlpitos están los lobos rapaces. Es necesario hablar de política y religión, hay que hablar, hay que debatir con altura, que eso es otra cosa. Para eso esto es nuestro programa, ¿no? Y mi ánimo de contrastar es que la postura ateísta que yo tengo es muy contraria a la postura en el ámbito ufológico. ¿Por qué? Porque rompe la columna vertebral del cristianismo, de que hay un creador, que es Dios, que solo hay un creador, y que ese creador también es Cristo, Jesús es Dios, y que diferimos totalmente porque la creación y la tierra está mostrada como la principal protagonista de la creación. Cuando tú revisas Génesis capítulo 1, solo evidencia que hay una sola creación. Las lumbreras se crean después de la creación, que es la tierra. Por ahí había un comentario del señor Eduardo Baidal, saludos Eduardo Baidal, donde me decía, no, la Tierra habla de millones de años. Pero hay algo que se llama el método científico, que lo desarrolló un cristiano, un inglés en el siglo XVI, donde dice que tú debes tener un punto dentro del método científico, que es la evidencia observable. En los millones de años descansa por fe. No estuviste ahí. ¿Dónde estuviste para tú evidenciarme que ahí estás en millones de años? Descansa por fe. Y ojo, la fe cristiana histórica no es un salto a ciegas. Nosotros tenemos grandes exponentes en la actualidad, está el propio Francis C. Collins, Nathaniel Jansen, y me cansaría de nombrar. Nuestra postura es que hay un creador y que la ufología trata de quebrar a ese creador, que es Dios. Creo que la diferencia entre usted y yo es la imagen que usted tiene de Dios, un Dios diminuto el suyo. Mire, estuve en el último Congreso Mundial en Foz de Iguazú y ahora el Vaticano envía a sus prelados a los congresos de ovnis, ojo con eso. Y estuvo con nosotros Monseñor Gabriel Funes, que es el director del Observatorio Astronómico en Castel Gandolfo. Y él, cuando cerró el Congreso, dijo lo siguiente: todos los religiosos, hablando ecuménicamente, dijo que no aceptan la existencia de vida extraterrestre, están minimizando el trabajo de Dios, porque están imaginando un Dios tan pequeño, pero tan pequeño, capaz de haber creado vida solo en este diminuto planeta. Ese no es el Dios que yo conozco, así es que la única diferencia entre usted y yo es la imagen que tenemos de Dios. El día que las personas le pongan el ojo a un telescopio electrónico, se van a dar cuenta y se van a quedar abrumados de la grandeza del trabajo de Dios. De hecho, anatómicamente no estamos diseñados ni siquiera para entender eso. Creo que en el camino de nuestras vidas deberíamos hacer un voto de humildad y aceptar que somos seres extremadamente limitados, ¿no? En visión, en espacio, ancho, profundidad, en todo tenemos muchos límites. Así es que si humildemente aceptamos nuestros límites, que no sabemos, hasta ahora no sabemos ni siquiera lo que es el Sol, una ínfima partícula dentro de este sistema solar donde existen 640,000 millones de sistemas solares en esta galaxia y galaxias como las nuestras, 100,000 millones decodificadas hasta el momento por la NASA. Es decir, es como una soberbia absoluta, ¿no es cierto?, minimizar el trabajo de Dios. Es lo que yo podría decir al margen. Yo cuando me di cuenta de todas estas barbaridades que se habla en el Pentateuco hebreo, entonces escribí un libro hace más de 30 años que se llama Israel, otra creación de los extraterrestres, ¿no? Yeah. De hecho, para mí, para usted pueden ser deidades, pero para mí son extraterrestres y de los malos. ¿Ya? Porque en todas partes hay unos sacrificios horrendos, ¿no? O sea, enseñan a fornicar, a robar, a matar poblaciones enteras, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que le dice este supuesto Dios, bueno, Dios para usted, para mí un extraterrestre, a Moisés y le dice, mañana voy a sacar a mi pueblo que estaba cautivo ahí en Egipto, así es que dile a la gente que le roben todos los objetos de oro y plata a tu pueblo,
que les roben, porque mañana los voy a sacar. Y efectivamente así sucedió. De hecho, cuando los sacaron con ese oro mismo, hicieron el becerro ese, porque Moisés no bajaba del cerro hablando, porque ahí estaba en la nave extraterrestre 2 días. Bueno, hay historias larguísimas que pueden tener la connotación que usted quiera darle, ¿no? Claro. Y cuando les llevan ahí al desierto, donde estuvieron 40 años, ¿de qué se alimentaban? Se alimentaban de unas hojuelas como el cornflakes de Kellogg's, que se llamaba el maná. ¿De dónde salía el maná? De una nave gigantesca que estaba estacionada ahí todo el día, a la que ellos llamaban la Shekinah. La Shekinah es descrita como mar de bronce y vidrio durante el día y como gran antorcha de fuego durante la noche. ¿Cómo más iban a decir? O sea, tenían que decir lo que veían, si ahí no existía la luz eléctrica ni nada de esto. Entonces, hablaban de carruajes, por eso decían un carro, ¿no es cierto? Y de fuego, porque, bueno, pues iluminaba, ¿no? Una consulta, Jaime. Yo quería consultar algo, Jaime, con respecto a lo que usted está hablando, ¿verdad? Que ya indicó Fausto, bueno, hay muchos criterios y formas de pensar diferentes, pero lo que yo voy es que si estos seres extraterrestres o seres espirituales, como usted les suele llamar, si han estado durante la historia, ¿verdad? Yo quisiera preguntarle cuál es el fin de ellos acá, por qué han estado intermitentes o si han estado, no se han presentado de una manera tal vez más directa ante la humanidad y seguimos creyendo de que es algo fuera... Pues, el problema es nuestro, no es de ellos. El problema es que nosotros no terminamos de entender que somos parte de un entorno cósmico, ¿ok? Que tenemos muchachos en el barrio cósmico. No entendemos eso. Ellos sí saben y lo entienden. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona, el cosmos es como una escuelita, colegio y universidad, en donde están los planetas y los seres que habitan los diferentes planetas tienen diferente nivel de conciencia, de evolución. Nosotros estamos en un planeta muy primario de conciencia. Hombre, si todavía nos matamos por un partido de fútbol, ya puede imaginarse el nivel de conciencia que tenemos aquí en este planeta. Así es que lo que establece la diferencia entre los seres aquí también en este planeta y en el cosmos no es la chequera en el banco, ni el estatus social, ni el tremendo apellido. Lo único que hace la diferencia es el nivel de conciencia en el que nos movemos. Eso es lo que nos diferencia, nada más. Ok, Aldo. Sí, Jaime, en ese sentido, ¿cómo usted recibió que en el año 2014, en una homilia, el Papa Francisco manifestó que hay que tener las puertas abiertas para todos y que los cristianos deben estar preparados para aceptar el Espíritu Santo de todas las formas, haciendo referencia al fenómeno OVNI? ¿Cómo aceptó usted, o la comunidad OVNI, cómo aceptó este planteamiento? Mire, el primer documental que yo hice en el Vaticano fue en el año 1999. Cuando nos entrevistamos con Monseñor Conrado Balducci, que fue el primer teólogo de centro en el Vaticano que empezó a hablar de la vida extraterrestre, ¿no es cierto? Y el Vaticano pidió disculpas a Galileo Galilei, a Giordano Bruno y a todos estos personajes de la historia que en su momento sostenían que era imposible que estemos solos en el universo y que el trabajo de Dios era más grande de lo que nosotros imaginamos. Así las cosas, entonces hizo un congreso el Vaticano, pero ya cuando vino Ratzinger, de 40 ufólogos. Y ahí habló y se tocó esta temática. De hecho, el Vaticano para ahora acepta abiertamente la existencia de la vida extraterrestre. Yo quisiera que se cheque el pronunciamiento de José Gabriel Funes, que tiene 2 PhD, es un astrofísico, o sea, es una persona que ha dedicado toda su vida a la investigación del cosmos, ¿no? Y ellos dicen y aceptan ahora que tenemos que agrandar en nuestra mente la imagen de Dios. Entonces, ahí radica toda la diferencia. Nosotros somos víctimas hasta cierto punto de una herencia cultural. De hecho, si hubiéramos nacido en Argelia, no estaríamos hablando de este tema, estaríamos hablando del Corán o qué sé yo. O sea, el punto geográfico incide también en esto. Entonces, cuando yo empecé a investigar todo este tema, yo decía, debe haber algo que sea universal, porque exacto, si yo me voy y me paro en la China, tendré que leer el I Ching, si me voy y me paro en la India, tendré que ver el Bhagavad Gita, el Bhagavatán, si voy y me paro acá con los mayas, tendré que leer el Popol Vuh, acá, qué sé yo, o sea,
cientos de libros, cientos de dioses, cientos de pecados, cientos de misterios. Entonces yo decía, tiene que haber algo universal. Entonces, ¿Y lo encontró? ¿Lo encontró sí, lo universal? Sí, ¿lo podemos teoría esquematizar? extraterrestre. La teoría extraterrestre. O sea, esa teoría converge de muchos extraterrestres que convergieron. Esa es la teoría general. Sí, pero escúcheme. Dios es mucho más grande de lo que todos los mercaderes de la fe lo han mercadeado y han puesto imagen en nuestra mente. Es mucho más grande que eso. Como le digo, anatómicamente no estamos diseñados para entender la grandeza del trabajo de Dios. Hagamos un voto de humildad. O sea, yo creo en Dios firmemente. La diferencia está en la imagen que tengo de Dios. O sea, no tengo un Dios diminuto, ¿no es cierto?, de estos que están en los altares y cosas de esos. No. Pero bueno, habrá gente que consuma eso, está bien. Yo respeto eso porque no cuestiono la fe de ninguna persona. Pero cuando yo buscaba, por ejemplo, explicación sobre la justicia divina, iba y le decía al cura, a ver, mira, ¿por qué estos niños nacen aquí en la indigencia y mis primos nacen con excesos de cuidado en Quito y la abuela se va a Miami a traerles la ropa? Y entonces el cura me decía, ay, hijo mío, los designios de Dios son un misterio. Y de ahí no pasaba. Entonces, esta investigación a mí me llevó a racionalizar cómo funciona esto de la justicia divina. Lo encontré, armé el rompecabezas y ahora lo entiendo. Yo, Jaime Rodríguez, sin querer que nadie más comparta conmigo, de hecho, ese entendimiento, ¿no? Porque cada persona tiene su proceso. Yo respeto ese proceso. Si a una persona, siendo adventista, le ha servido esa opción espiritual para cambiar positivamente su vida, bienvenida a la experiencia. Yo no cuestiono eso. A lo que yo voy es a la respuesta que tengo que dar frente a las preguntas de ustedes. Porque ustedes me preguntan a mí, entonces esa es mi respuesta. Nada más. Jaime, es decir que existe desde su concepción, que es compleja, desde lo que usted describe, a pesar de que es compleja, usted sintetiza que sí existe un solo Dios, solo que es diferente. Solo es diferente al que nosotros crecemos. Mire, cuando nosotros vemos, nosotros estamos como en segundo grado de escuela, ¿ya? Entonces yo no puedo ir y entrar en segundo grado de escuela y decirles, bueno, niños, ahora vamos a aprender la raíz cuadrada de 16. No, tengo que respetar el proceso de ellos porque ellos tienen que aprender primero los números, las operaciones fundamentales, para qué sirve la raíz cuadrada y algún momento llegarán a entender. Eso es lo que sucede con nosotros. ¿Nos podría compartir esquemáticamente este Dios? ¿Cómo es el modelo? ¿Cómo es la interpretación de No me atrevo a eso. Únicamente viendo la magnitud de su trabajo, pues sé y hago un voto de humildad que no lo puedo definir. No lo puedo, porque imagínense, si yo lo definiría, sería yo también como Dios, pues. No. Y al menos el modelo este de que vienen varios extraterrestres acá al país y instalan y crean, eso nos podría explicar para nuestros espectadores, para entender ese modelo de trabajo. Solo le pongo un pequeño ejemplo, le puedo poner 20, pero le pongo un ejemplo. Si yo a usted lo subo ahí en el edificio, usted está en Quito o en Guayaquil. Guayaquil. Bueno, ahí en Guayaquil yo le subo al edificio donde usted está este rato y le digo, mire, si ve esos perros peleando ahí en el Cerro Santana, usted, por más que usted se esfuerce, no los va a ver. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque usted está diseñado anatómicamente para que su frecuencia óptica trabaje máximo en 10.000 Armstrongs, no más, en 10.000 Armstrongs. Pero si yo le pongo a su lado un águila real que tiene 40 kilómetros de autonomía en su visión, ella sí lo ve, ¿comprende? Entonces, somos limitados y con esos límites que nosotros tenemos, debemos hacer un voto de humildad. O sea, si apenas estamos arañando estas 3 dimensiones que conocemos como espacio, ancho y profundidad, ni sabemos lo que es el tiempo, Nos imaginamos porque vemos la rotación de la Tierra en su propio eje y alrededor del Sol y lo llamamos día y le dividimos en 24 pedazos y cada pedazo en 60 más y así, pero salimos aquí nomás a Marte y el día nuestro ya no es el día, ya no son 24 horas. ¿Podría dar una opinión, Carles, por favor? ¿Podría
Permítame, ingeniero. Jaime, y el planteamiento que usted ha hecho en varias entrevistas de que los extraterrestres nos acompañan es para acompañarnos y validar nuestra evolución como especie. Mire, claro, para que no nos estanquemos. Mire usted. Eso un poco era mi pregunta, ese modelo. Claro, este programa no podríamos hacerlo si no tendríamos energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, revise usted cómo se concibió la energía eléctrica, ¿ya? Esta energía que nosotros estamos utilizando, ¿ya? Un señor llamado Nikola Tesla empezó a recibir en su mente la información de cómo construir la primera presa hidroeléctrica allá en las cataratas del Niágara, y este señor, ¿verdad?, tuvo la honestidad de aceptar y de decir que es un ser extraterrestre el que le está dando la información. Desde ese momento, todos sus colegas del entorno científico lo apartaron y le decían que estaba loco, y bueno, y luego le cayó ahí JP Morgan, y eso se acabó con el proyecto, y bueno, ya sabemos lo que ha pasado con eso, que hasta llegar al proyecto HART. Entonces, la energía eléctrica que tenemos ahora, ¿quién nos la dio? ¿De dónde vino esa información? Si revisamos la historia, estos seres han estado pasándonos a nosotros la información, pero nosotros hemos hecho mal uso de las energías hasta el día de hoy, porque todo va primero a parar en armamento militar y después lo pasamos para acá al consumo de la comunidad. Entonces, es el ser humano el problema. El problema no son los extraterrestres. Dígame usted un solo caso donde un extraterrestre haya venido a atacar una ciudad. Nunca. Claro, ese ser extraterrestre que se entrevista con los diplomáticos en la Embajada de Lima, con Alfredo Luna Tobar, con Alberto Ávila Machuca, con Jorge Dávila González, les dice: tenemos que revertir la conducta, pero este tema de la vida extraterrestre lastimosamente va a durar mucho tiempo a que se socialice dentro de la comunidad, por una sencilla razón, porque choca con el sistema. Quienes han estructurado la pecera en la que estamos metidos, quienes han estructurado, ¿no es cierto?, han diseñado el sistema para que usted no piense. Un hombre pensante en este sistema se vuelve un hombre peligroso. Entonces, con esa estructura, lastimosamente, usted no puede, si es que vive dentro del sistema, lógicamente, usted no puede aperturar su mente. ¿Cuántos años tenemos nosotros mandando a los ministros de educación de turno cartas diciendo que por favor pongan astronomía básica en las escuelas, aunque sea astronomía básica, para que a las nuevas generaciones aperturen su mente? Sin embargo, si usted ve, los llamados paradigmas de la humanidad han fluido mucho más rápido. Mire la clonación. 20 años atrás, 30 años atrás, los moralistas discutían, se hacían foros y todo, y ahora todo el mundo clona vientres de alquiler y todo, ya nadie dice nada. La mujer luchando por su derecho, por ahí salieron los homosexuales y lesbianas, ahora ya hasta se legisla para ellos, se permite matrimonios gay, todo eso. O sea, todo esto ha ido evolucionando, no sabemos si el aborto es legal, no es legal, o sea, discuten y a la final se socializa. Pero tema que también ha sido un paradigma, como choca contra todas las 5 paredes del sistema, entonces durará mucho tiempo más. Muchas gracias, Jaime, por su acotación. Para terminar este primer segmento, justamente el tema, porque en realidad es un tema muy apasionante y nos podríamos aquí extender horas y horas hablando del tema. Para cerrar este primer segmento, y antes de pasar a la segunda parte para qué relación tiene con el COVID, y la tercera parte que sería las preguntas del público, quisiera cerrar solamente haciendo como una reseña, ya para que el público también esté al tanto de que dentro, por ejemplo, de los pleiadianos, ya, han contactado al señor Rincón en Colombia, ha habido un contacto con Colombia, que él recibió advertencias sobre lo que vendría para la humanidad y cómo prepararse. Es más, los hombres de negro lo visitaron y lo llevaron al Área 51 para justamente sacar información y clasificar eso de ahí. Luego también los seres de humo, con el señor Paz en Perú, de igual manera, ellos, ahí me corrige, Jaime, si es correcto o no, de que ellos le enseñaron cómo hacer energía eléctrica más fuerte y gratuita. Incluso él tiene un libro, una máquina que funciona, en este caso, sin la parte ambiciosa. Entonces,
Vemos también el esposo José Yaguana y su esposa, ¿verdad? Con los seres de Ectón. Entonces vemos de que estos seres han estado y están inmersos en todo momento, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces, para cerrar esto de aquí... si yo fuera ministro de Educación, ministro de Gobierno, yo no permitiría que una persona, como supuestamente sería mi caso, esté engañándole a todo un país. Yo no permitiría. ¿Me pudieras dar un minuto, Carles? Un minuto, por reloj. Correcto, sigue, Fausto. Mira, habló algunas cosas, lo he escuchado atentamente a nuestro invitado de hoy, el señor Jaime Rodríguez, el ingeniero Jaime Rodríguez. Y yo sí voy a ser explícito en algo que tengo que mencionar, ¿no? Yo como cristiano te puedo decir que mira lo que dice Gálatas del 1 al 8 al 11, dice, más si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Es contrario, la ufología va contraria al cristianismo bíblico histórico. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay? Bueno, eso es una postura sobre las personas... Que si estamos interpretando, interpretemos todo. Bueno, yo lo interpreto bajo la regla de la hermenéutica, que la hermenéutica es la norma de que la Biblia se interpreta ella misma. En la hermenéutica se puede interpretar, mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiso decir? Déjeme terminar la idea, yo lo dejo proseguir. Miren lo que dice Romanos 1, 20, 21, y concuerdo ahí con Jaime, con el ingeniero Jaime, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Hay un diseñador. Si ves una computadora, tú dices, hay un diseñador. Si ves un celular, hay un diseñador. En eso estamos de acuerdo. Si ves al ser humano, no es que sale de una explosión a través de un caldo de cultivo. Estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en eso. Y en eso aliamos, no hay un diseñador, pero discrepa con la tesis bíblica. Ojo, estimado Jaime, yo no profeso la... Puede leer el capítulo 6 de Génesis, lea el 6 de Génesis. Cuando dice hagamos, no hay problema, yo lo puedo leer. Pero si está leyendo eso, lea el 6 de Génesis. Yo puedo diferir. Hay muchos capítulos que le podría decir, pero creo que con 6 de Génesis esclarecemos mucho. Y con esto termino. Usted mencionó sobre que Israel, que tenía un Dios tirano. El problema es que la Biblia no la leemos, es un contexto. Yo he estudiado llevo 20 años en esto. Primero fui ateo, un marxista, pasé a neomarxista. Y ahora soy un cristiano. Muy bien. Férreo, exateo. Perfecto. Y les puedo decir que la Biblia hay que leerla en su contexto. Los pueblos sumerios mataban cruelmente a los niños, los abatían contra piedras y se los daban al dios Moloch. El pago de eso fue el pueblo de Israel. Bueno, y eso para acotar, hay un solo creador, hay un solo Dios. Perfecto. Y gracias, ingeniero Jaime, por poder estar así, dispuesto para conversar. Yo estoy de acuerdo que hay un creador, totalmente de acuerdo. La diferencia está en la imagen, nada más. No hay Perfecto, problema. muy bien, muchas gracias Fausto por tu valioso aporte. Justamente este programa es debate o diálogo, ahí el público lo va a decir. Entonces, Café La Gran Montaña, ¿no? Mi estimado Aldo, es nuestro auspiciante de esta noche, por favor, Aldo. Por supuesto, aquí con esta deliciosa charla que tenemos con nuestro invitado Jaime Rodríguez, nos acompaña un café La Gran Montaña de origen lojano. No le han dado a Mr. Jaime ni árabe y uno. tostado. Por favor, los pedidos pueden hacerlo al 099-4403-755 o al 099-427-9649. Repito, 099-4403-755, 099-427-9649. Café La Gran Montaña, una delicia para su paladar y para momentos únicos. Sí es. muy bien, perfecto, estamos entonces aquí de regreso. Yo iba a traer mi café y aquí lo tengo. También vamos a hacerle llegar aquí al ingeniero Jaime para que deguste café La Gran Montaña. Yo consumo café lojano, Bastante bueno, muy bueno ese, muy bueno. Sí, excelente. Sí, estuve el otro día justamente ahí en unas plantaciones de café en Loja, ¿no? En Chaguarpamba. Buen café.
Perfecto, muy bien, Jaime. Entonces, vamos a pasar a nuestro segundo... Ingeniero, antes de, para sintetizar esta parte, para nuestros seguidores o nuestros espectadores, hemos establecido que el fenómeno ovni establece que han venido muchísimos ovnis, miles de ovnis, y que han generado diferentes culturas o sociedades en la historia del planeta Tierra. Unos jóvenes, como establece desde la creación de del tema judío, de 7.000, 8.000 años, y otros muchísimo más antiguos. Enfatizo esto porque a veces nos confundimos, incluso cuando escuchamos a personas como Jaime, las preguntas, las entrevistas que le hacen son bastante desorganizadas, y habla de un tema, habla de otro, y a veces uno dice, ¿dónde empieza esto? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el origen? Porque si usted lo analiza un poco, Jaime, la teoría creacionista es sencilla, es sistemática, es fluida, pero cuando comenzamos a hablar de fenómeno ovni, los Anunnakis, las personas lagartijas, y son muchísimas historias, pero un poco usted lo explica. Sí. Y un poco ya para pasar al siguiente tema, hace una síntesis. ¿Cómo se entiende sencillamente este fenómeno ovni? ¿Cómo lo podemos entender gráficamente? En la escuela nosotros teníamos solo dos opciones. Le estoy hablando hace 60 años atrás, teníamos dos opciones. La una era la teoría creacionista, ¿no es cierto?, con Adán y Eva y todo eso, y la otra era la teoría de Darwin. O sea, teníamos esas dos, ¿no?, de la evolución de las especies y bla, bla, bla. Entonces, con el tiempo se fue evolucionando y nos dimos cuenta, por todos los meteoritos que caen aquí, que todos traen los 4 elementos condicionantes de la vida, como son carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Y el 70% de ellos traen aminoácidos y pirimirinas, que son partes constitutivas tanto de las proteínas como de las cadenas genéticas. Entonces se concluyó que la vida en el cosmos es una sola. No pueden haber construido este planeta con unos elementos y todo el resto del universo con otros elementos. No. Entonces se empezó a hablar de la panspermia, ¿ya? Y luego se fue evolucionando en el concepto y la ufología, respetando todos los criterios de otras personas, para hoy acepta la panspermia dirigida, ¿no es cierto? A lo que se abocó el doctor Francis Crick en la década de los 70 cuando desglosó el genoma humano y dijo, es imposible, por ejemplo, que se genere el flagelo bacterial o la condicionalidad irreductible en la evolución genética en 4.500 millones de años. Se necesita mucho más tiempo para evolucionar una neurona. Entonces, él demostró con sus tratados y se aceptó la panspermia dirigida, en donde pues cabe la teoría de los ufólogos, que es la vida extraterrestre aquí, cohabitando con nosotros o hibridando, ¿no? Ok, muchas gracias. Entonces, ese sería el síntesis del primer segmento. Pasemos al segundo segmento antes de revisar las preguntas del público. Entonces, mi estimado Jaime Rodríguez, quería preguntarle lo siguiente. Si vemos de que durante toda la historia hemos tenido la visita de estos seres extraterrestres o espirituales, como se los llama, en ese ir y venir a nuestro mundo, a nuestro planeta, ¿ya no cree usted que tal vez se haya generado bueno, relacionándolo con el tema del COVID, algún tema de ingreso de nuevas bacterias, de nuevos virus, que tal vez hayan mutado o hayan desarrollado? Porque vemos que justamente esta pandemia nos está afectando a todos. Se dicen que ha sido creada en laboratorio, pero no ha sido la única que ha habido en la historia de la humanidad. Entonces, quisiera ver qué relación puede existir entre estos seres espirituales o extraterrestres con las pandemias que hemos tenido durante la historia de nuestro planeta. Bueno, mire, la historia de la humanidad se compone también de muchos de estos virus y pandemias que han habido en su momento, ¿no es cierto? Ahora, dentro de mi concepto, si somos parte de un entorno cósmico, lo que le afecta al cosmos también nos afecta a nosotros. O sea, no somos seres individuales. Mire, por ejemplo, el otro día, bueno, yo siempre digo el otro día, si quiere le doy la fecha exacta, ¿no? Año 2006, misión Atlantis 175, retorna y cuando limpian las plaquetas, ¿no es cierto?, descubren
unos elementos que vienen del espacio, unos bichos, si quiere llamarle, que se llaman los tardígrados. Entonces, agarran estos tardígrados y empiezan a revisarlos en laboratorio y nunca muere. El tardígrado nunca muere. Así usted le quite oxígeno, le quite agua, le quite el sol, le quite todo, nunca muere el tardígrado. ¿Ya? Entonces, estos tardígrados se reproducen. Usted le coge y le corta en la mitad un tardígrado y se hacen 2 tardígrados. ¿Ya? Eso viene del espacio exterior. También han venido elementos químicos que han alimentado la tabla esta periódica que nosotros tenemos, pero que no saben ni qué nombre ponerle. A uno le pusieron que es glicina, por ejemplo, ¿no es cierto? Y así, en todos estos vuelos espaciales, claro que han venido, pero también han venido en fragmentos de meteoritos. Aquí el tema es que el ser humano está diseñado para generar anticuerpos, pero hay un gran detalle que ahora ha quedado al desnudo y que ojalá, yo no tengo ninguna confianza en la política ni los políticos, pero digo, ojalá aprendamos algo de esta pandemia. Si sacamos, aunque sea una conclusión, ¿cuál es? La de reforzar el sistema inmunológico de la población. Bien, lo logramos. Eso es todo. Si lo que tenemos es que reforzar el sistema inmunológico y san se acabó. Pero usted ha visto, yo vivo aquí en Cuenca, ¿no? Aquí crearon un armatoste que no sirve para nada, que ha puesto a sufrir a toda la ciudad durante 6 años, destrozó más de 400 negocios, se han gastado una millonada, ¿verdad? Y ahí está. Con la plata que se ha gastado en este aparato llamado tranvía, se pudieron haber construido 6 hospitales municipales con 400 camas UCI. Wow, entonces, si es que nosotros aprendemos algo, ¿no? Vamos a ver los políticos ladrones si hacen algo bien ahora. Entonces, aunque sea, vamos a ver si en el presupuesto del próximo año el número 1 es la salud del pueblo. Vamos a ver. Porque ahora han quedado al desnudo, ¿no? Por ahí siguen rapiñando, o sea, no ha cambiado nada hasta ahora. Todo sigue igualito. Pero digo, si vamos a sacar alguna conclusión, cuando menos, ¿por qué no entramos en una campaña? La Comisión de Tránsito hace campañas que las placas, que los carros, que no sé qué, que los días. ¿Por qué no hacen una campaña de cómo alimentarnos sanamente? Hay elementos muy pequeños que podemos consumir, ¿no es cierto? Qué sé yo, agüita de hierba luisa, que limones, que jengibre, qué sé yo, para reforzar el sistema inmunológico. El ajo. Y se acabó. ¿Por qué no hacemos una campaña para que todos reforcemos el sistema inmunológico y ya estamos prevenidos? Eso es todo. Sí. Pero se piensa en todo menos en el ser humano. Así ha sido siempre. Sí, tiene razón. Y miren, y si hacemos el comparativo de costos entre la parte alimenticia sana, que son verduras, frutas, vegetales y agua, es mucho más económico que estos famosos cajitas, el famoso que viene la hamburguesa con las papitas, con la cola. La no yuca, el verde, todo eso bien alimentado, o sea, habas, choclo, ¿verdad? O sea, pero lo que pasa es, mire, cuando yo era pequeño, bueno, una alimentación diferente, nos daban machica con leche, hacíamos chapo, ¿no es cierto? Nos daban con panela. La panela era el mejor caramelo para nosotros. La panela es alimenticia y le da hasta energía para todo el día, un pedazo de panela, ¿no? Y no afecta como cualquier otro elemento azucarero, qué sé yo. Entonces, aquí el tema es solamente falta de información. Si la gente no puede, o sea, seguir un curso de educación, cuando menos hagan una pequeña campaña y refuercen, denle refuerzos a la gente del sistema inmunológico. Ojalá en el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, no estén pensando cómo rapiñar la plata de las mascarillas o sino pensando en el ser humano algún día. Ya veremos cuando pase todo esto, si es que pasa, ¿no es cierto?, si es que se toma en cuenta al ser humano. Ojalá. El presupuesto de los militares, por favor, debe ser reducido el 70%. Ya saquen esa cosa de ahí. Ya hagamos como hizo Costa Rica. Costa Rica eliminó la milicia y toda la plata le puso a la educación. Por eso es que tienen 0 analfabetismo en Costa Rica. Y eso que Costa Rica carga con el pueblo vecino de Nicaragua y a todos les dan educación.
Ese es el tema. Entonces aquí nosotros tenemos la solución para todo. El problema es que ya han seguido el mal ejemplo las nuevas generaciones porque saben que política es sinónimo de plata. Entonces los políticos basan su trabajo solo en el ego y la codicia y ahí no se puede hacer nada a favor del ser humano. Perfecto, sí, tiene razón, Jaime. Vamos a proceder ahorita voy a leer las preguntas que ha hecho nuestro público por el chat. Sí, creo que tenemos todavía 10 minutos para hacer las preguntas, Jaime. Voy a leer las preguntas a ver si las podemos contestar. Por mí no hay problema. Si quiere yo extiendo un poco el tiempo, no hay problema. Ya, perfecto. Entonces, voy a leer las preguntas más concretas para optimizar el tiempo. Preguntan, ¿qué tan cierto es qué tan cierto es que el Cerro del Muerto, Playas, es un punto de avistamiento ovni? En Playas el 95% de las personas han visto ovnis. Cuando vayan a Playas, pregúntenle a la gente, ¿usted ha visto ovnis? Le van a decir, aquí son vulgares. Ok, ya. Aquí también hacen otra pregunta. Creo que también había las 3P que usted mencionó. Playas. Sí, Playas, Punay y Pozorja, así es. Está bien informado usted. Sí, me ha tocado investigar aquí. También hablan de que no solamente los seres extraterrestres tienen forma humanoide, sino que también en partículas. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de seres, el arquetipo humano se mantiene, cabeza, tronco y extremidades, ¿no? Ajá. Claro, eso es. Ok, perfecto, sí. Dice, y si existe tan solo la duda de que exista vida en otros planetas, ¿de dónde y cuándo empezó esa teoría? Pues ahí yo puedo inventarme cualquier cosa porque no existen fechas, ¿no? Aquí no se manejan fechas, aquí lo único que se manejan es hechos. Hay algunos que sí están datados, pero hay otros que son difíciles de datar. De hecho, la historia se equivoca y se equivoca muchísimo. Ya sabemos que el que gana la guerra escribe el libro. Ya vio toda esa basura que nos vendieron los españoles de historia. El que quiera saber la historia verdadera de América Latina, que lea Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Esa es la real historia, ¿no? Y digo, y estos también nos trajeron, ya que hablamos de pandemia, usted sabe solo con el sarampión cuánta gente murió, que trajeron los españoles el sarampión acá, mataron más de 3 millones de personas, o sea, en América Latina. 3 millones, ¿no? Wow, interesante. Sí, así es, Jaime. Tengo otra pregunta que dice aquí, ¿se puede presumir que el NOM o el NWO llegó a Ecuador? ¿Se han filtrado en la política, razón caos político? No sé a qué se refiere. Hay muchas cosas que están pasando aquí en el Ecuador. El dilema que tenemos es, ¿quién nos va a decir la verdad? Dígame quién. Esta señora que le veo ahí de vocera del gobierno dando estadísticas de los muertos, de los no sé cuántos, ¿usted cree que nos dice la verdad? Por favor, o sea, el tema es que la gente ha perdido la confianza en las llamadas autoridades. Nunca nos dicen la verdad. Entonces el dilema que tenemos es, ¿quién nos va a decir la verdad? ¿Cómo entendemos esto? Correcto, es verdad. Otra pregunta, mi estimado Jaime. ¿Qué tan cierto es sobre en México, en el volcán Popocatépetl, que se ha grabado un ovni ingresando al volcán? Y le digo porque tengo amigos mexicanos, lo que él me ha contactado, y me han dicho que es cierto, me han mostrado el video. Uno no, más de 130. Mire, mi compadre Jaime Maussan y el SNPEP tiene ahí frente al Popocatépetl, tienen cámaras que están las 24 horas del día grabando. Ahí se han grabado más de 200 ovnis. De la mayoría de ellos ingresan en el cráter. Nosotros también tenemos videos de ovnis ingresando en el Tungurahua. O sea, eso mismo ya a nosotros nos demuestra que la tecnología no corresponde a nuestra aeronáutica convencional. No sabemos ni cómo construyen estos aparatos. Entonces, pero existen. Mire, le doy un caso con nombre y apellido. Frente a las costas de Crucita, frente a las playas de Crucita, 30 nudos náuticos al frente, está una base donde aterrizan ovnis, donde entran en el mar y se ponen en el fondo. El almirante, el excomandante general de la Armada, Luis Jaramillo Arias, estaba en el submarino y se le puso al frente, hasta grabó con el sonar, graficó la forma del ovni en el sonar. Es decir, aquí hay casos oficiales fabulosos que han pasado. Aquí en Cuenca, ¿cuántas veces nosotros tenemos videos de ovnis cruzando por Cuenca hacia el Cajas, captado por las cámaras de seguridad ciudadana? Por las cámaras. Y las cámaras que hay aquí en Cuenca, no creo que haya en ninguna otra parte del país.
Cada cámara cuesta $17,000, ¿no? Si usted sabe de producción de televisión, sabe de lo que le estoy hablando, porque yo puedo comprar una 4K en Panamá, Sony 317 en $6,000, y es una tremenda cámara. Aquí cada cámara cuesta $17,000. ¿Por qué? Porque cada cámara tiene su propio software. No es ni Mac, ni Windows, ni nada, es utility propietario. Es decir, son cámaras con su propio software inviolables. Y esas cámaras han grabado ovnis. Y bueno, pues gentilmente algunas personas me han pasado esos videos y nosotros lo hemos transmitido, ¿no? Así es, Jaime. Otra pregunta que, la pregunta que le voy a hacer a continuación, me llama a mí mucho la atención. Ojalá que en otro momento nos pueda también usted cederle la invitación para hablar sobre la siguiente pregunta. Dice, buenas noches, ¿qué relación tiene el COVID-19 con la red 5G y cuáles serían sus consecuencias al ser humano? A ver, lo que hace la red 5G es como botarle fuego a la gasolina, estimula, incentiva este problema. Ya que usted menciona el 5G, le hablo rápidamente porque ya que estamos hablando de políticos ladrones, le cuento rápido la historia. A nosotros nos empiezan a llegar videos de Baños, de Loja, de Tulcán, del Puyo, de Esmeraldas, de ovnis. Entonces empezamos a chequear y revisamos y hacemos los approaches, los filtros y todo eso, y nos damos cuenta de que no era ovnis. Es un proyecto de Google que se llama Loon, L-O-O-N. Es el proyecto Loon de Google, ¿ya? Que se ve como un ovni arriba, son globos de hasta 30 y 40 metros de diámetro. ¿Qué están haciendo aquí en el país? Están mapeando todo el país para poner el G5. ¿Eso qué quiere decir? Que lo están haciendo con autorización de la Fuerza Aérea y 4 políticos que están haciendo el negocio en secreto. ¿Ya? ¿Con quién? Con la gente de Huawei. Entonces, ¿quién? Ya algún rato nos enteraremos, ¿no? Porque saldrán las teléfonos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo un amigo que instala antenas, pero 3G, 4G, ¿ya? Y el otro día le mandaron a hacer una prueba con 5G. Se pasó una semana vomitando, ¿no? Y con temblores. Este amigo, le puedo dar su nombre porque trabaja para una gran telefónica. Y entonces empezamos a checar. Esto tiene una potencia, escuche lo que le voy a decir, las antenas tienen una potencia 200 veces superior a lo que tiene el 4G, el aparato ese que usted tiene, 200 veces. ¿Por qué lo hacen esto? Únicamente por un detalle, porque a la gente le pusieron a trabajar en ansiedad. ¿Qué es la ansiedad que han generado en la gente que quiere la información más rápido, el tráfico de información? ¡Pac! Usted aquí está. Usted ha visto que cuando a veces tienen un programa de televisión, la señal del cable llega aquí y en el otro normal llega más tarde. Bueno, eso se llama latencia. Cuando usted pone 5G, la latencia es 0. Es una velocidad bárbara. Es 200 veces más veloz que el 4G. Entonces, si es que tenemos virus, tenemos afecciones, esto lo que hace es potencia. ¿Comprende? Lo potencia, es como que usted le bote más leña al fuego, algo así más o menos. Entonces, esa es la situación, ¿no? La situación es que nosotros tenemos un nivel, porque somos energía, la gente tiene que entender que este es el cuerpo de Jaime Rodríguez, pero dentro de mi cuerpo mora una energía consciente de vida, viviendo esta experiencia física, la energía del corazón y la del cerebro, pero la del corazón es 5,000 veces más potente que la del cerebro. Por eso es que los grandes filósofos les dicen, habla con el corazón. Entonces, este es el punto. Póngase usted el aparato aquí, hay gente que se pone el aparato aquí en el bolsillo de la camisa, está en problemas. Entonces, los políticos todavía sacan pecho diciendo, en el Parque Central hemos puesto Wi-Fi. No sabe que ahí va una señora con el coche y un bebito de 3, 4 meses que le está alterando todos sus sentidos. Entonces, lo que están haciendo estas redes es alterando nuestros sentidos. Usted lo que va a tener es una sociedad emocionalmente alterada. Perfecto, sí, tiene razón. Yo también he estado investigando sobre el 5G que usted tranquilamente puede descargar en cuestión de segundos. No, eso es horroroso. Videos, películas. Ese es un tema que me gustaría tocarlo en otro momento, es muy, muy amplio. Tengo otra pregunta, Jaime.
¿Nos podía contar sobre el templete en la terraza de la Asamblea Nacional que usted denunció? ¿Cómo se Pues conecta mire, yo con los políticos nunca me he querido meter porque yo creo que para ser político, militar o lo que sea, hay que tener algún desequilibrio químico en la cabeza, en el cerebro. Mire, aquí el problema es el siguiente, que nunca le van a decir la verdad, ¿ya? Yo logré ir a la terraza, ver, tomar las fotos, ver esto, le pasamos un dron, todo hicimos, pero cuando enfrentamos a la primera autoridad y le mandamos cartas, correo, todo, nunca nos quiso decir nada. Después agarramos aquí en el aeropuerto de Cuenca a la vicepresidenta, tampoco salió corriendo, nos mandó los pepudos y todo, o sea, todo un relajo. Encontramos en Loja ahí en la emisora de radio de mi gran amigo de Centinela del Sur de Loja, ¿no es cierto? Y encontramos ahí a un diputado, Gualán, me acuerdo, era Gualán, se comprometió, me dijo, sí, señor Rodríguez, yo le voy a decir todo. Hasta ahora, nunca nadie nos ha querido decir la verdad. Yo sé lo que se hace ahí, pero nunca nos han querido decir la verdad. Bueno, y la última pregunta para terminar con este segundo segmento de preguntas es, ¿por qué estos seres solamente se presentan a ciertas personas y no a todos de manera abierta? Bueno, hay ese dilema, ¿no? Unos dicen, ¿por qué a mí? Y otros, ¿por qué no a mí? O sea, nadie está contento con lo que tiene, ¿no? O sea, esa posición la vamos a tener siempre. O sea, cuando asome una persona que vivió una experiencia, que hay muchas experiencias, si quiere le cuento una en Guayaquil, del periodista Hugo Gavilanes, que él era escéptico, hiper, súper, duper escéptico con esto, y estando en Riobamba haciendo un despacho, él vio la nave y hasta la videograbó. Es decir, cambió esta realidad. Yo quisiera mejor hacer una sugerencia a los escépticos, porque hay dos clases de escépticos. Los escépticos normales, que son buenos amigos míos, incluso yo uso los argumentos de ellos para reforzar mis trabajos de investigación, pero hay los escépticos de la línea dura, que ni viendo creen. Entonces, a ellos mi sugerencia es que dejen en su mente la duda razonable de la posibilidad, tan solo la posibilidad de que esto sea una realidad. Así, cuando vivan una experiencia, pues no van a sufrir, ¿verdad? La van a poder racionalizar. Esa sería la idea. Perfecto, ok. Muchísimas gracias, Jaime. No sé si Aldo quiere, antes de terminar con el programa, alguna acotación. Claro, sí, gracias, ingeniero. Estaba escuchándote con atención. Y una pregunta de cierre. Jaime, usted ha definitivamente ejercido liderazgo en el tema ufológico, el fenómeno OVNI en el Ecuador por más de 40 años. Alguna vez le escuché decir que en el Ecuador hay más de 30 ufólogos y ciertamente usted es el que más ruido hace, usted comentaba. Y ese ruido se puede interpretar como liderazgo en el tema ufológico. ¿Cómo espera cerrar ese liderazgo dándole la batuta a otra persona que conlleve esto? Porque este ejercicio de OVNI es un ejercicio de constancia, disciplina, como usted lo ha hecho. Bueno, nosotros empezamos como han empezado. Un buen líder, construye o forma un sucesor. Eso es el cierre de broche de un líder. De acuerdo. Correcto. De acuerdo. Nosotros empezamos y hemos vivido el proceso que tiene que seguir esto. Entonces, creamos la comunidad ufológica ecuatoriana, que es una sociedad establecida bajo los cánones que regula este sistema, ¿verdad? Una vez creado eso, empezamos a hacer el curso y el training, a entrenar 14 ufólogos. De hecho, entraron 32 en el training, que duró 3 años y medio, en 5 niveles. La ufología tiene 5 niveles. Entonces, graduamos aquí el año anterior, a fines de 14 ufólogos, ¿no? En Cuenca, que son adscritos a la comunidad ufológica. Ahora nos encontramos haciendo el training con 15 ufólogos en Guayaquil, aspirantes a ufología, y 15 en Quito. Ya vamos casi un año y vamos aprobando 2 niveles, ¿no es cierto? Yo calculo que dentro de 2 años vamos a tener entonces 15 ufólogos en Guayaquil, 15 en Quito, más los 14 de acá, entonces vamos a tener casi 45 ufólogos, y eso ya va a ser un grueso para la comunidad ufológica. En ese momento, o sea, dentro de 2, 3 años,
Creada ya esta comisión, haremos un gran congreso mundial aquí. Yo he hecho 17 congresos internacionales en Ecuador. Haremos un congreso mundial y ese será mi último trabajo de ovnis. Más nunca hablaré de ovnis ni de extraterrestres. Pasaré a un nuevo nivel de información, que es la información que estos seres nos han dado, ¿verdad? Un conocimiento superior para la nueva era que ya estamos viviendo. Entonces, como ese es un conocimiento universal, nosotros lo distribuimos gratuitamente entre todas las personas. Nunca hemos cobrado plata por nuestras conferencias. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias entonces, mi estimado ingeniero Jaime Rodríguez. De verdad, para nosotros ha sido un placer haberlo tenido en nuestro programa el día de hoy. Como le indiqué hace un momento, tal vez yo no sea tan fanático del tema OVNI, pero sí lo he seguido. Incluso, tal vez usted no se acuerde, en el año 95, cuando me egresé del colegio, lo visité a usted con mi mejor amigo David Jiménez, y quisimos entrar en este tema, pero bueno, por cosas de la vida yo me dediqué a la parte de ingeniería industrial, bueno, y ahora estoy como docente en la Universidad de Guayaquil. Bien. Y bueno, muchísimas gracias. De verdad que estamos también nosotros a las órdenes, ponemos a las órdenes a PCP Online, si en algún momento desean tema de vía online, a las órdenes, y esperemos poder tenerlo en otro momento, pues aquí como invitado especial. Sí, a ver si ya la próxima vez solucionamos este pequeño temita que la verdad es que a mí me incomoda. Yo tenía una página en Facebook con 750,000 seguidores, ufólogo Jaime Rodríguez, me la tiraron abajo. En el YouTube tenía otro tanto, he puesto más de 8,800 videos, tanto en YouTube como en Facebook, me los tiraron abajo, me tienen hasta controlado los IP de las 3 computadoras que tengo aquí, como usted vio ahora, no me permiten entrar ni Facebook, ni YouTube, ni nada. Estos son los 5 nuevos dioses con D minúscula que tiene el planeta, que ellos pueden apagar el mundo cuando quieran. Zuckerberg con el asunto del Facebook y el aparato este que se llama... Facebook y el otro, pues que son lo mismo. Instagram. Luego tiene el Larry Page que maneja Google y YouTube. Y luego tiene el Darson que maneja el Twitter, que ya el cabeza amarilla del norte le está comprando, se está uniendo con Bill Gates para comprarle el Twitter. Entonces, esta gente van a ser los nuevos dioses porque el rato que quieren cogen, ¿cuál es el quinto? Apagan el mundo. La familia Rothschild. La familia Rothschild, que tiene 1,600 bancos en todo el planeta. Los Rothschild son los que diseñan si el dólar, ¿a dónde mandamos el dólar? ¿Cómo hacemos? Porque el dólar no vale nada. El dólar es solo un billete de confianza, si no tiene ni un respaldo. El dólar no tiene ni un respaldo, pero como ellos tienen la máquina de hacer billetes, van a seguir tirando y haciendo. Acaban de inaugurar ahora con el proyecto Guerra de las Galaxias, el Spice World acaba de inaugurar. Por parte de las 12 familias. Sí, pero ¿sabe cuánto está gastando este proyecto espacial? Es solo para destruir satélites en el espacio, nada más con láser. Va a costar $7 billones. Digo, esto, si Einstein estaría vivo, volvería a decir, existen solo 2 cosas infinitas en este planeta, el cosmos y la estupidez humana. Mire, con el 25% de lo que está gastando la NASA en terraformar Marte, con el 25% acabamos el hambre en el África. ¿Qué pasa en este planeta? Por Dios, ¿qué pasa? ¿Quiénes manejan esto? ¿Qué tienen en el cerebro? Entonces, ahí es donde deberíamos nosotros hacer una gran reflexión, ¿no? Por eso le digo, ojalá cuando salgamos de esta pandemia, cuando menos le den más atención a la salud del ser humano, que eso es lo que necesitamos. Hagan una campaña para reforzar el sistema inmunológico de los seres humanos y vamos a tener una sociedad mejor. Totalmente de acuerdo, Jaime. Y me cierro el programa con esta pregunta. ¿Qué mensaje nos dejan para Ecuador los extraterrestres? A ver, que nos apropicuemos de buena información, porque esa información nos va a volver personas más conscientes. Y mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Perfecto. Muy Ahora, bien, muchísimas gracias. Solamente el tema es que los sistemas de comunicación
¿no es cierto? No le dan la importancia a cosas trascendentes. Mire, el ex primer ministro de la Defensa de Canadá, Paul Heller, le dijo al presidente de Estados Unidos, señor, pare con la paranoia bélica, dediquémonos a revertir el proceso del calentamiento global, como los extraterrestres nos lo vienen diciendo hace más de 60 años. Ministro de la Defensa del Canadá, pregunto, ¿usted vio esa noticia en algún periódico? Bueno, pero si esta noche en un concierto se tuerce un dedo la Shakira, a los 10 minutos por las redes sociales todo el mundo está enterado. Ese es el problema. El problema somos nosotros. Claro, eso, hay que poner el nivel de conciencia, ¿no es cierto? Sí, establecer prioridades en nuestra mente. Sí, es verdad, Jaime. Solamente, perdón, Aldo, aquí una pregunta que creo que es muy válida del público. Dice que si por favor usted puede dejar los nombres de los libros con autor que ya ha mencionado y recomendaciones. Tal vez me lo puede pasar por interno y yo lo puedo publicar en las redes sociales. Lo puedo hacer mejor todavía. Ponga mi correo y les regalo un libro a todos los que escriben, que solo pongan la palabra libro y les mando un PDF, ya está. Wow, perfecto, muchísimas gracias. ¿Cuál es su último libro, Jaime? Su último libro que está Mi último libro es Hombre Pensante, Hombre Peligroso. Hombre, ¿dónde lo podemos conseguir? En ninguna parte porque no se venden en las librerías. Mis libros no tienen código de barra, así que no se puede vender en ninguna parte. Porque si saben la historia del código de barra, ahí van a pensar. Sí. Usted ese es el problema de estar fuera del sistema. Ese es el problema de saltar de la pecera y no estar en la pecera, ¿no? Entonces me dicen, bueno, ¿y por qué no usas teléfono celular? Bueno, quiero vivir en paz. ¿Cuál es el problema? Soy yo. Claro. Entonces, ya está. Entonces, cuando uno empieza a ver diferente la vida, el sistema, uno puede vivir haciéndole el quite al sistema, ¿verdad? Pero ¿a quién le interesa que yo viva en paz? A nadie, solo a mí. Correcto. Sí, así es, Jaime. Disculpe, solo una última pregunta, que esto está súper interesante. La que usted quiera, dele, yo no tengo problema. ¿Existe alguna civilización extraterrestre en nuestro Ecuador? Claro, aquí el tema es que no es extraterrestre pura, es híbrida, ¿no es cierto? Entonces, mire, el otro día estuve allá en un destacamento de los militares en el Oriente, tomándole el testimonio a un soldado que estaba todavía temblecoso porque le habían dejado toda la noche ahí en una atalaya cuidando eso y se le puso un ovni casi al frente. Entonces el tipo sufría lo que se llama el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Y todavía estaba choqueado. Cuando yo termino de tomarle el testimonio, pues salí ahí el cura con una ponchera a tirarle agua a los fusiles, las metrallas y todo eso. Entonces ahí yo le hacía esta reflexión y le digo, oye, pero ¿cómo es esto? Dice, es que los extraterrestres, los militares también son hijos de Dios. Dicen, entonces ahí sale un militar, el coronel de la base, y me dice, venga para acá, venga. Y me lleva a la oficina. Dice, yo le voy a contar lo que a mí me pasó. Y me muestra una tremenda herida aquí en el estómago. A ellos los cogieron y los ponen a hacer cursos de sobrevivencia, van en un helicóptero y los botan en cualquier parte de la selva. Y usted tiene que llegar en 10 días, como sea. Creo que le dan algo, solo un cuchillo, alguna cosa. Bueno, este tipo, por ahí en la selva, pega un brinco y se metió un trozo de bambú por aquí, ¿no? Una rama mal salida. Y los compañeros ya se dieron cuenta y dijeron, coño, este es hombre muerto. Se fueron y ahí le dejaron, porque esto pasó al segundo día. El tipo desangra y se desmaya. En su desmayo, él no sabe qué tiempo pasó y escucha una voz que le dice, Héctor. Héctor se llama este coronel. Héctor. Entonces él abre los ojos y le dice, no mires hacia atrás. Camina derecho y toma agua de este riachuelito que vas a encontrar más adelante, una pocita más adelante. Toma unos 5 bocados de agua. Entonces este tipo inconscientemente se paró, se despertó como de un gran sueño, revitalizado, y tomó el agua y ahora sigue tu camino. Y siguió camino, ni se había acordado que se metió esa cosa, y cuando se abre y se ve, tenía la herida suturada. Dime, ¿quién lo hizo? ¿Quién está ahí en la selva? ¿Quién vive? Y él me dijo eso, y dice, mire, y esto no es hecho por ningún doctor, por ninguna nada, dice ya, y esto me quedó mejor que la cesárea de mi mujer, así me decía, riéndose. Coño, entonces,
¿Cuándo usted ha visto un estamento gubernamental que le dedique atención a estos temas? Aquí en Ecuador hay más de 200 personas abducidas. Hay más de unas 60 personas que tienen implantes, isótopos radioactivos aquí en la epidermis, colocada por estos seres. Digo, ¿por qué el Ministerio de Educación no establece algún departamento para apoyar a esta gente? Esta gente vive historias y ¿a quién le cuenta? ¿A quién? Entonces, por eso es que tenemos saturados los correos y todo eso. Dentro de nuestras posibilidades hacemos lo que podemos, ¿no? Correcto. Cuando hablamos de la palabra abducción, es que lo llevan... Lo llevan a la nave. Cuando es contacto, hay un proceso de relaciones públicas, digamos, ¿no? O sea, estos tipos se van acercando, le pasan una vocecita, le hablan, así es, ¿no? Pero abducción es que usted está en su dormitorio, lo visitan y se despierta ya dentro de la nave, si es que se despierta. Ahí en Guayaquil hubo un caso fuertísimo de y la hija de un político. Y entonces cuando yo llegué por ahí, por su casa en San Borondón, porque me llamó la madre, y el político me amenazó si yo daba su nombre, porque yo siempre doy nombres y apellidos para que la gente investigue y todo eso, ¿no? Entonces, yo como no me quiero meter en problemas porque eso sí me han de cumplir los políticos, me han de mandar a darse una paliza. A eso sí les creo. Pero, Jaime, una consulta. ¿Ellos pueden borrar nuestra memoria? ¿Pueden hacer tal vez alguna regresión o no? Lo que ellos hacen es dejan información en el subconsciente, en el disco duro. Aquí en el disco duro. Entonces, a veces usted no racionaliza esa información, pero a través de un buen proceso de hipnoterapia usted puede recuperar esa información. Lo importante es, ¿para qué sirve esa información? ¿Para qué? No conozco un solo extraterrestre que ha venido a dar un discurso y nosotros le hemos hecho caso. Hace 2020 años vino un gran extraterrestre aquí a darnos un conocimiento, un discurso, y ya vio cómo le fue, ¿no? Ya vio cómo le fue. Bueno, y ahora andan diciendo que va a regresar. Ahora andan diciendo que va a regresar. Ojalá tome sus precauciones porque ahora le matan más rápido. Bueno, sí. Es cierto lo que dicen, que es pleiadiano. De Orión, a ver, si nos referimos a Yeshua Ben Yosef, es de Orión porque están en los rollos del Mar Muerto. En los rollos del Mar Muerto, allá en el Qumran, ¿no es cierto?, se descubrió esta escritura de los esenios porque Jesús el Cristo vivió con ellos desde los 12 hasta los 30 años, vivió 18 años con los esenios y ahí les dejó toda esa información y ahí está que es procedente de Orión. No me crea, tampoco lo niegue, investiguen. Investíguelo. Aldo, ¿algo más que quieras acotar para el cierre? Solamente agradecerle, Jaime, agradecerle y felicitarle por su constancia y su disciplina. Yo creo que son competencias que deberíamos tener todos los ecuatorianos y tendríamos una mejor sociedad. Ser disciplinados y ser constantes en lo que nos apasiona, en lo que amamos. Aquí tenemos un estudiante que me está acompañando, José Parrales. Es un gran ejemplo que le podemos dar a él como futuro de la patria. Ser constante y disciplinado en lo que haga y será trascendente. Así es. En la vida tenemos momentos buenos, momentos no tan buenos, pero en la vida es un arte. Hay que descubrir el arte de vivir. Yo desde muchacho quise saber para qué carrizo estoy en este planeta. Pues dije, no, pues que esta vida debe tener algún propósito. Nacer, crecer, tener hijos, nietos y morirse, qué aburrido. O sea, aquí debe haber algún sentido, algún propósito. Vamos buscándole este propósito. Cuando mi taita me metía las palizas, porque yo siempre fui inquieto, entonces a los 9 años yo le decía, y para eso me trajiste acá. Yo no te pedí venir, ¿para qué me trajiste? O yo soy producto de una aventura con mi mamá en una noche de luna llena, ¿qué onda? Entonces, luego de 30 años de investigar y de darme la vuelta por muchos lugares, descubrí que fui yo el que decidí venir aquí a encarnar y seguir este proceso. Y todo lo que tengo aquí en este planeta, eso es lo que me merezco. Pero no es que la gente está pagando culpas, no, estamos aprendiendo. Hay que aprender en este planeta. Yo no quiero vivir 86 años y que después, cuando terminen mis días en este planeta, alguien me diga, viviste 86 años en este planeta y ni siquiera aprendiste a ser paciente. No fuiste generoso. O sea, ¿qué onda? Entonces,
Todo eso es lo que tenemos que aprender, pero lo principal que tenemos que aprender es a usar nuestra conciencia para ponerle riendas a este cuco que tenemos aquí que se llama la mente, en donde están todos esos agregados, ego, codicia, apegos y todo eso, ¿no? Pero eso ya es un trabajo personal de cada persona, porque la evolución de la conciencia es personal e intransferible, es como la cédula de identidad. Totalmente de acuerdo, Jaime. Entonces, muchísimas gracias. Ingeniero, algo así como para cerrar. Disculpa cierre, el que muchos se despiden, no se quiere ir, eso que no es lo que importa, nos pasa. dele. Yo lo recuerdo a usted en los 90, una persona mucho más apasionada del tema OVNI y a veces poco tolerante. Recuerdo una escena con Alfonso Espinosa en que le dice, tranquilo Jaime, tranquilo. Ese es el proceso que yo tenía que vivir. Eso, que usted sabe hace 35 años cómo era este tema. Con todo el mundo me tiraba piedras hace 35 años. ¡Qué locura! Que los ovnis, ¿cómo te vas a imaginar? Y todo eso. Y yo tenía que debatirme con Raimundo y todo el mundo. Entonces, estábamos recién creando una información que era como una casa de vidrio. Y a esa casa de vidrio le tiraban piedras de todo lado. Yo tenía que precautelar de que eso no se rompa y usar mi mayor esfuerzo y la mejor evidencia para que la gente haga conciencia de que no estamos solos en el universo, de que lo ilógico sería lo contrario. Entonces, por más evidencia que yo mostraba, que corría para un lado, corría para invertimos muchísimo dinero en esa época, Ecuavisa, Teleamazona, nunca nadie nos pagó, váyalo sabiendo, ningún canal de televisión nos dio un cheque de 10 sucres, nunca, vayan sabiendo eso. Nosotros nunca cobramos un centavo en ningún canal. Entonces, eso es lo que quiero que vayan sabiendo, que nosotros nos fajamos de nuestro propio bolsillo. Cuando después de 22 años golpearle la puerta al Ministerio de la Defensa, en el año 2005, me llama Lucio Gutiérrez, luego que ya se había comprometido personalmente conmigo en una rueda de prensa que yo le dije, ahí en la radio de mi amigo Mario Canesa, en Guayaquil, lo tenía frente a frente en la primera vuelta a Lucio Gutiérrez y yo le digo, coronel, si usted llega a ser presidente, ¿usted permitiría que este conocimiento de los ovnis se investigue oficialmente? Me dijo, sí, señor Rodríguez, en mi gobierno todo va a ser diferente. Por esas coincidencias que no existen, lo encontré en la segunda vuelta y me volvió a corroborar. Entonces ganó la presidencia y ahí es que me mandó a su secretario particular, Oscar Rayerbe, a quien le dimos un montón de información. Empezó el trámite en el Ministerio de la Defensa y un día me llamó el ministro y me dijo, señor Rodríguez, está aprobada la creación de la comisión CEIFO, Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI. Ahí arrancamos, 3 civiles y 3 militares. Y ahí me di cuenta el pozo séptico en el que me había metido. Porque los militares solamente le obedecen a la central de la ignorancia americana, ¿ya? Entonces, ahí entramos en un problema. Pusieron un presupuesto de $100,000 y lo primero que yo le dije a las 2 personas que trabajaban conmigo, no tocamos un centavo. Y un tipo, un militar de nombre Patricio Salazar, se robó, bueno, digamos, se cogió los $100,000. Allá eso es problema de ellos. Ahí nunca hubo auditoría, pero nosotros les pagábamos a los militares hasta los whiskies que se venían a pegar en Guayaquil, recuerdo. ¿Por qué? Porque no queríamos que se estanque el trabajo de investigación. Correcto. Y luego de todo un proceso, Lenín Moreno nos ayudó muchísimo y Rafael Correa, en una reunión en el COSENA, dijo al comandante de la Fuerza Aérea, señor, ¿existen los ovnis? Se paró y se cuadró el comandante de la Fuerza Aérea y dijo, sí, señor presidente, los ovnis existen, sin titubear. Igual el de la Armada, igual el del Ejército. Y Correa les dice, entonces desclasifiquen, ¿para qué guardan la información? Y a regañadientes logramos sacar 44 casos. 44, que para nosotros es más que suficiente. Y ahí se terminó la comisión. ¿Por qué? Porque usted para saber que las nectarinas existen, ¿qué necesita? Que yo le lleve 3 o 4 nectarinas y le diga, mire, pruebe, ¿qué son las nectarinas? O que le traiga un tráiler, un contenedor repleto de nectarinas. No, ya, 4, 5, 10 casos oficiales y vamos a otra cosa. Ya no sigamos perdiendo el tiempo con los platos voladores y todo. Nos estamos perdiendo los otros niveles de información.
Así es, Jaime. Muchísimas gracias. Entonces, nuevamente estamos agradecidos, mi equipo de trabajo, Aldo Parrales, Fausto Benítez, por su participación y aclaración de muchísimos temas que hizo el público y también nosotros. Le hago igual la cordial invitación, tal vez para un programa más adelante, hablar sobre... Vamos a ponernos de acuerdo. Sí, a mí lo que me Perfecto. gustaría es establecer en algún sistema, porque yo sí quisiera poner unos videos, yo quisiera enviarle unos videos para que usted los lance al aire en el programa, porque yo trabajo mucho con el video, ¿no? Confucio decía, una imagen habla más que 1000 palabras. Y entonces yo quisiera que ustedes vean casos oficiales y que ustedes vean gente de la Fuerza Aérea, del Ejército, todo, hablando de sus experiencias. Esto sería bueno, ¿no? Que son casos oficiales. Así es que yo estoy a sus órdenes, este es mi trabajo, cuenten conmigo, nomás le buscamos ahí un espacio en la agenda y hacemos un nuevo programa. Listo. Muchísimas gracias, ingeniero Jaime Rodríguez, nuevamente, pues agradecido con usted y al público, esperamos que hayamos llenado toda su expectativa. Muchísimas gracias, que tengan todos ustedes muy buenas noches y por favor estén atentos a las redes sociales, nos va a compartir aquí el ingeniero Jaime Rodríguez el video grabado, por favor, a mi correo, para poder subirlo y que todos puedan nuevamente revisar la información. Y con respecto al libro, asimismo yo les voy a compartir, usted me dio la autoridad para poder compartir el correo, claro. El correo para que pueda... O si quiere yo le mando a usted el PDF y usted a todos sus seguidores les hace un reenvío y ya está. Perfecto, muy amable, ya está. Jaime. Bueno, que esté bien, hasta luego. Muchas gracias. Bendiciones, buenas noches. Gracias a todos. Gracias.